gobernantes y creen. Ay, pues está qué bueno. bueno, Sí, no confía en esas encuestas. No. Véanla. Pues nunca quedan claras, también es cierto. Bueno, vamos a hablar de un tema. Yo ya tuve oportunidad de ver esta película sobre el caso de Nazón Joaquín, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Se estrena en Netflix. Es un documental pues que muestra el testimonio de las mujeres que lo denunciaron en Estados Unidos. ¿Quiénes están aquí? Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, productoras, documentalistas. Bienvenidas. Muchas gracias. Por el espacio y por verlo, sobre todo. No, lo vi justo ayer o antier, lo vi. Y felicidades, caray, ¿no? Sí. ¡Qué monstruo! Qué asco. ¡Qué horror. monstruo, ¿no? Y Habían qué otros fenómeno. documentales ya hechos, ¿no? Sobre el tema. Sí, o sea, habían... Gringos, ¿no? De hecho... Bueno, hay varios. Sí, hay Nosotros decidimos esperar y ser de los últimos proyectos en salir, pero justo porque estábamos esperando poder grabar el testimonio de las denunciantes De las anónimas. Jane Doe. ¿no? Las Jane Doe, son 5 Jane Doe. Son 5. Y pues para nosotros nos parecía que eso era lo importante, ¿no? Darles voz a ellas. Pues de hecho sí, es muy el importante. que da más conclusión, ¿no? De los documentales que existen aquí, pues acaba y sabes en qué está exactamente, en qué está cada Jane Doe. ¿Cómo está la situación? ¿No? Sí. Las acusadas también, cómo van. Sí, era también importante darle voz a todas las partes, ¿no? Entonces, como que nos dimos el tiempo de buscar todos los testimonios y darle el tiempo a la historia de que ¿Cuánto fluyera. tiempo les tomó? Fueron 3 años de 3 trabajo. años. Es que Sí. Es 3 que años. es investigación, ¿no? Imágenes de archivo, mucha investigación de imágenes de archivo. Pues es que el gran reto aquí es que es un documental donde la historia está viva. Entonces, cuando nosotros entramos a esto, eran 2019, cuando Nazón es arrestado, no empezamos apenas de que, bueno, o sea, podemos hacer un documental de eso. Estábamos justo cerrando las 3 muertes de Marisela Escobedo y pues hablando con Carlos de cuál sería el siguiente proyecto. Carlos es el director. Y nosotros pensábamos que el juicio de Nazón pues iba a ser mucho antes. Contrata a los abogados que son pues de los mejores en Estados Unidos, a la Los terceros abogados. Sí. No, de acuerdo a lo que mismo. Sí. Y pues ellos logran aplazar el juicio. La fiscalía tiene, la verdad, que muchas fallas en el proceso. Y entonces pues se va posponiendo hasta que no hay juicio, ¿no? Si no hay sentencia. Y entonces es justo esos 3 años que dice Ivonne, pues fueron todo este proceso de estar en espera de un juicio que nunca pasó. Claro, y que además muchos accesos dependían de que este juicio sucediera o no, ¿no? Porque pues hablar con las Jane Doe no era posible antes de que hubiera una sentencia. Claro. También era muy importante para nosotras tener de primera voz de parte de los fieles y de la iglesia cómo se estaba viviendo el proceso, ¿no? Porque también hay una parte de una comunidad y gente que es su fe. Que lo niegan. Exacto, todo ahí esto, sale. ¿no? Claro, entonces era Y importante que dicen, también. lo estamos esperando. Sí, y que ellos pues lo viven desde otro lado, ¿no? También. Entonces era importante escuchar de primera voz y no asumir nada, ir con ellos. Nosotros fuimos a Guadalajara varias veces. También había un recelo de parte de la comunidad porque pues claramente se ha estigmatizado mucho, ¿no? Y la cobertura que se le ha dado al caso pues es muy compleja. Entonces, bueno, estuvimos con ellos, aprendimos mucho también de cómo ellos lo viven el caso, ¿no? Que al final de cuentas, pues una cosa es la parte criminal y otra cosa es la comunidad. Fe, y es la que fe. es una fe, pero es una idolatría. Sí. O Es sea, toda una ¿cómo Porque lo sigue, vivieron? o sea, Es una todo y completa todo hermosa sigue. provincia. Sí. Sí, pues sí, justo, la hermosa provincia que justo, pues, o sea, Ivonne estuvo durante muchos meses consiguiendo ese acceso con la iglesia, porque sí realmente queríamos hacer este trabajo de dividir fe y crimen, ¿no? Claro. Porque pues que tú creas en algo, pues estás en tu derecho, ¿no? Que esa persona sea un criminal, pues no necesariamente lo sabes tú, ¿no? Claro. Y si vives allá adentro y eso es lo que te enseñan, ¿no? Que esta persona no puede pecar, pues... Claro. Pero además, o sea, se dio por generaciones, ¿no? Hubo hijas abusadas, madres abusadas, abuelas abusadas de una Era una forma de vida para ellas, ¿no? Sí, hay testimonios que recorren generaciones. De hecho, pues en la película van a ver 2 generaciones, ¿no? Que están con un testimonio similar, ¿no? Con historias que se repiten. Y pues sí, es muy complejo, ¿no? Nos hemos dado cuenta en los 3 años que hicimos que es una historia que
verdaderamente no tiene blancos y negros, ¿no? Aunque pudiera parecerlo como tal, hay muchos agentes involucrados y se vuelve una escala de grises infinita, ¿no? Donde tienes, pues desde, por ejemplo, el caso de Alondra, ¿no? Que también creo que es un gran ejemplo de esta escala de grises en la que... El esposo de El esposo de Alondra. Porque plantean una discusión al final del día y lo digo porque justamente yo la tuve con mi esposa cuando estábamos platicando la película. Yo digo, no, Alondra, por más que las mismas Jane Doe ahí la terminan defendiendo y dicen es una víctima más, yo digo, pero es que no es una víctima más porque sabía lo que estaba haciendo. No, porque conoció esto desde chiquita. O sea, lo sé. Es lo que ustedes buscan, obviamente, yo lo sé. Para mí... A mí sí me parece una víctima. Claro, porque es abusada por el papá, de hecho. Es el sistema en el que creció. Pero es que es su fe. O sea, para ellas pensaban que eso era lo que tocaba. No. Pues sí, pero o sea, es lo que digo, presentan una buena discusión. Porque yo sí lo veo y digo, no, esta mujer, niña. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo, cómo lo hacía, cómo se las presentaba y dices, yo creo que cambia mucho cuando eres menor y cuando, o sea, en esta etapa de crecimiento, cuando solamente ves un contexto, no puedes ver otras realidades. Pero es que no está pensando. Tú imagínate que hoy amaneces y te dicen, ¿qué crees? La Tierra no es redonda. Sí. Y con todos tus códigos que has formado desde que naciste, te los cambian y es como, ok, o sea, tengo que reformularme, ¿no? O sea, esta persona que me dijeron que era el representante de Dios en la tierra, que no puede pecar, que es una bendición para mí lo que me haga. Es una ofrenda. Sí, claro. Y pensemos que todos tenemos... es una ofrenda. Todos tenemos algún tipo de fe, ¿no? Y alguien a quien admiramos. Puede ser incluso tu madre, tu padre, algún dios, una figura, un ícono en quien confiamos. Imagínense que tal cual les dicen, no, pues resulta que tu padre violó todas estas personas o está acusado de tal cosa y entonces pues no lo pero en quieres este creer. caso te violó a ti. O a ti. Me explico. Sí, a partir de... Ella es la que prepara a las nuevas mujeres. Pues es que es grooming, pero porque a ella se lo hicieron también desde chiquita. Claro, y ellos recuerden que no lo ven como una violación, no está visto como eso. Hay unos conceptos distintos. O sea, mucho después se dan cuenta que fueron violadas. Bueno, está el testimonio de Betsabe, que ella fue abusada por el papá de Nazón, ¿no? Por Samuel. Y ella fue, cuando murió Samuel, ella dice, yo fui a llorar la muerte de mi acusador. Ahora, hay una parte también que yo como espectador la veo, igual y no había en ese momento ingresado mucho a buscar, pero yo tenía entendido que había muchos, pero parece ser que es una Jane Doe la que da el pitazo final, ¿no? La que le dice, está en su computadora todo, está aquí, la que le preguntan dónde van los vuelos y todo, y es gracias a ella, no a las otras personas, o a las otras mujeres, sino es por ella que logran. Es un foro de internet que es Reddit, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a subir demandas anónimas. Y, por supuesto, las Jane Does pues tuvieron diferente tipo de relaciones con Nazón, ¿no? La Jane Doe 4, que es la que carga con todo el relato del documental, porque así ellas mismas lo decidieron también, es que ella tuvo una relación muy, muy cercana con Nazón, entonces ella tenía la información de todo, de sus vuelos y demás, ¿no? Entonces, ella sí pasa esa información, pero gracias a los testimonios de todas se pudo generar el caso. Y es que se dieron cuenta que estaba mal, ¿no? O sea, porque empezaron a leer, no, a mí también me hizo esto, a mí también, y así fue cuando se empezaron a... No, o sea, a mí me parece monstruoso. No, es muy complejo, es un caso muy complicado. Además, monstruoso. Como es dice, un monstruo. Y es triste, yo tuve que poner ¿no? pausa al documental porque estaba encabronado y enojado. Dije, qué asco. Pero sí, así, yo qué también. asco. Es muy triste porque ellas perdieron por todos lados, ¿no? Sí. O sea, decepcionante la sentencia, sus familias las Muy alienaron. Bueno, el caso de la Karen León sentencia. es también muy 16 triste, años, ¿no? dices, ¿qué? De la chica de Guadalajara. de Guadalajara. También. Sí, claro. Karen León. Por que ejemplo, también en el documental ustedes comparan con la sentencia. Bueno, una De de Nexium. la abogada Sí. de Nexium, ¿no? Y Que cuando dice eso... La comparación del dinero de 10 con Jeffrey con 90, o sea, 90 Sí. él con 10 para No, Jeffrey. pero- Dices, Jeffrey Epstein. Cuando la abogada dice, esta fue la sentencia para un hombre que abusó de mujeres blancas y esta fue la sentencia para un hombre que abusó de latinas. Ajá. Claro. Eso es fuertísimo. Fuertísimo. Sí, Fuertísimo. que es realmente la diferencia que se puede ver, ¿no? Porque si ves como la evidencia, los testimonios y todo lo que hay, pues había Son muy como para una parecidos, sentencia mucho Pero- más grande. Y contrasta mucho y duele y te asombra y te causa también horror.
que una persona así de pronto resulta que sí es una luz, ¿no? Para otra gente, y que seguramente a la mayoría de las personas que le lloran y que han llorado y que han rezado por él, pues sí significa mucho, y es el día a día, es levantarse todos los días, y es una razón para estar aquí. Eso es muy Pues me parece terrible, porque es criminal por religión, donde la veas. Es lo que lo hace tan complicado. Es abusador por todas partes. O sea, se enriquecieron, ¿no? Abusaban, se enriquecieron, le quitaban dinero a la gente. Es un nivel de riqueza. Mercaban con la fe de la gente, ¿no? Y eso me parece terrible. Sí, y mira, ¿qué pasa cuando estuvimos en la hermosa provincia, pero... las propias Jane Does nos han dicho, ¿no? Que ellas extrañan el sentido de comunidad que tiene la iglesia, ¿no? Claro. Entonces esas son cosas positivas que da la iglesia para... Y eso lo ves, ¿eh? O sea, nosotros estuvimos ahí, nos recibieron con brazos abiertos. Fue muy difícil conseguir el acceso por este recelo, pero una vez que abrieron las puertas, nos recibieron muy bien, conocimos a gente muy amable y gente que yo genuinamente creo que es gente buena, ¿no? Y que ha hecho su vida con base en unos valores que se les inculcaron dentro de la iglesia y que es gente que vive una vida, una buena vida, ¿no? Que el líder no lo hace en la práctica, pero... Sí, y que mucho de eso, pues su líder, pues es quien lo inculcó, ¿no? O quien hasta los casó. Sí, los casaba sin conocerse. Sí, boda sorpresa. Sin conocerse. Ahora que muchos de ellos son felices hasta ahora. Sí, muchos de ellos siguen siendo felices hasta ahora. Y se respira algo de verdad muy, muy, muy lindo a la hora de que tú entras a la hermosa provincia, ¿no? O sea, nos recibieron muy bien, se respira un ambiente de paz. Y luego está este otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que también se vuelve tan complejo. Estuvimos 3 años como acercándonos a todas las partes. Ustedes? Y es muy duro. No, es que iba a decir yo, no se casen con quien conozcan. Sí, tal vez eso sí funcionaba. No se casen con quien conocen. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Pues era mucho ir y venir, ¿no? Creo que todos entramos a la película y a la historia como pensando que era un caso pues de abuso, que claramente tenía como sus aristas, pero bastante más claro y como directo. Y cuando nos fuimos adentrando en el caso y se fueron además abriendo accesos durante los 3 años que estuvimos, pues cada vez teníamos acceso a más y a más. Empezaron a hablar, Lau y Carlos hablaron con decenas de exmiembros, luego se abrió la puerta de la iglesia, luego se abrió la puerta de las Jane Does. Entonces creo que cada vez nos fuimos adentrando más y nos fuimos dando cuenta de toda esta escala de grises tan compleja que se desarrolla y que tiene muchos involucrados, ¿no? Comunidad, víctimas, sobrevivientes. Y se daba este debate entre ustedes también, ¿no? Sí, siempre. Claro, sí. Y un día pensaban que una cosa y al otro día pensaban otra, sí, claro. Yo creo que este es un documental que habla de los crímenes que se pueden cometer en nombre de la fe, ¿no? Sí. Sin juzgar la fe, porque cuántas religiones no han Sí, cometido claro, la crímenes, institución. ¿no? Entonces, y es de lo peor que le puedes hacer a alguien, ¿no? Porque jugar con lo que con ese pilar, ¿no? Con la fe, pues es horrible, ¿no? Y nosotros lo que sí nos dimos cuenta es que, pues, la iglesia ha roto familias, ¿no? Gente que salió y gente que sigue ahí, pues que ya no se han vuelto a hablar, ¿no? Y eso es lo más triste de todo, porque sí nos dimos cuenta que las sobrevivientes que tienen un apoyo familiar y una red que las acompañó en el proceso, tienen una vida que ahorita pues está restaurando, lento, pero tiene luz, ¿no? Sí. Las personas que salieron y que no tienen nadie, que están completamente solas, ellas sí las están pasando muy mal, ¿no? Muy mal. Sí. Entonces, creo que eso es lo más triste, ¿no? Cómo pues una religión ha destruido las familias, ¿no? Y y las vidas de tantas, ¿no? Y siendo una algo religión de buena tendría fe, que hacer todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Claro. Y alejarlas de su misma comunidad, porque al final la hermosa provincia es una colonia chica en donde todos se conocen y están ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces a la hora de que ellas salen, pues te alejan de tu familia, pero también de tu comunidad, ¿no? De todo este sentido de pierdes hermandad. todo, ¿no? O sea, Pierdes lo dice todo. ahí una de las mujeres, dice, perdí todo, o sea, perdí mi religión, mi familia, pero entonces, ¿qué es Dios? O sea, ¿en qué creí pues todos estos años? ¿No? Es una señora que sale incluso con su ex esposo, ¿no? Que los casan. Sí, ¿no? sí. El testimonio de esa señora es muy fuerte y que ella despertó porque pensó que no podía permitir que eso le pasara a su hija. Su hija. Sí.
Y ella se la pregunta esta de dónde está Dios, ¿no? Sí, entonces, ¿dónde está Dios? Es brutal. Hoy, ¿quién es la y cabeza? el juez, qué bárbaro, ¿no? Nazón sigue siendo la Nazón sigue predicando desde la cárcel, desde la con llamadas. cárcel. Sí. Pues es la línea de los Y sucesos. tienen es el su canal sucesor. todavía. Sí, sus sigue medios, funcionando todo todo. eso. Siguen Bueno, funcionando sí, todos. Sus influencers pagados para Y aquí terminar también- con estas Jane Does. o Aquí sea, también ves el sistema patriarcal, porque se va haciendo desde hace 100 años, es como una costumbre, y así los hombres de esa familia, así ven a las mujeres. Lo cual me recuerda un poquito a lo de Armie Hammer en Estados Unidos, el actor que también su familia tenía muchos, eran petroleros, y había una dinastía en donde al trato a las mujeres había abusos sexuales, y era Y también él un sistema- repite. y él repite. Y él repite. Sí, y sí es un modus operandi que, como bien dice la abogada de las Jane Does, es cuando una persona te lo dice, pues tienes la obligación de dudar y ver. Sí lo dicen. Cuando Sí. tienes tantas evidencias y datos cruzados y todo se repite y además unas con Samuel, que era el padre, y con Nazón, que es el que ahora está encarcelado, Sí, sí, sí. todo es exactamente igual y nosotros lo corroboramos, hablamos con muchísimas personas que te contaban lo mismo con las mismas palabras, ¿no? Entonces eso ya es irrefutable. Claro. ¿no? Sí, que al final en la Irrefutable. película pues hay pocas porque hay un tiempo determinado, ¿no? Que no podemos, o sea, que tiene que durar la película, pero hablamos con muchas personas más, algunos grabados, otros en preentrevistas, de muchas maneras, y sí hay una información muy corroborada y muy contundente. Yo tengo una duda. La gente que sigue en la comunidad y que sigue creyendo en Nazón, o sea, toman conciencia de que sí se condujo así durante años, Nazón y Samuel, o no. Pues hablar de lo que piensa la comunidad o no, creo que sería como muy aventurado porque pues ellos pueden No, tener... pero por las Sí, o sea, lo conversaciones. tienen normalizado o lo niegan. o sea, En ellos lo realidad niegan. No, sí, Lo no niegan, niegan ¿verdad? que hacía esto. Principalmente. Sí. Ellos lo niegan, Pero ellos no si lo creen. era sabido. Pero sí creen que es como... que es estas una Jane campaña Does, contra la mujeres iglesia. malas. Sí. Sí. Lo entiendo, pero entonces aceptan este patrón. O sea, no niegan que haya ocurrido esto de lo que es acusado. Pues ellos creen, o sea, hay una defensa de inocencia. Son y Samuel, Generación. durante todas décadas, ¿no? O sea, Y todas no se sabe esas la- saben que sí era un Solo patrón porque de conducta, no pero soy el no papá, creen ¿no? El que anterior se va a no ser sabrías, penalizado. Claro. Aarón, Samuel y muchas no lo Nazón, compartían. y Aarón Y no se lo sabe, se compartían. tienen denuncias, Pero- pero no podemos, o sea, Claro. ahí no hubo un testimonio a Claro, cámara que fue hace- pero sabemos que hay O sea, denuncias. del papá de Del Samuel. papá de Sí, Samuel. claro. No es... Y luego Y que también... cómo lo bañaban. Bañaban. Es terrible. Sí, es sí. terrible. ¿Cómo se baña? No, bueno, un lo apóstol? Pues su tenemos que homenaje en despertar Bellas con un- Artes. Un Sí, bueno, platón esto- de frutas de la Torre Torre Eiffel. Eiffel. O Había sea, que ser es, creativo en las mañanas. Sí. es y luego cómo terrible. se El metió sexo en oral la en la política mañana, en México también. Claro. ¿no? O sea, cuando sale ahí con Javier Duarte, No, Martí claro. Batres, tantos Sí. involucrados que aparte han callado ahorita. Mira, y que lo seguro que es le metían interesante- lana. O sea, la iglesia tiene una capacidad de marketing muy importante. O sea, nosotros descubrimos que ellos dicen que tienen 5 millones, que es lo que se ha replicado en medios. Nosotros estamos convencidas que no son ni cerca 5 millones. El INEGI tiene en México registrados menos de 200,000. Entonces, ponle que a lo mucho 500,000. Ok. Pero sí tienen un brazo político y económico importante, Muy justamente importante. por lo que refleja y porque sí la comunidad está muy organizada, ¿no? Entonces, eso es lo que se vende. Ahora, como muchas otras iglesias lo hacen, ¿no? Pero ellos también saben navegar como los vientos políticos. En un momento era el PRI, muy, muy allegados al PRI, ahora están más con Morena, tienes en esta agrupación que se llama Humanismo Mexicano, ¿no? Que el INE les dio el registro de Ligada. agrupación política. Entonces, claro que tienen un brazo ahí importante, pero porque se han sabido vender como una organización de muchos fieles y que está muy organizada, ¿no? Y Sí, carpetas y de que lo investigación. está. Que lo está. Y que lo está. están, porque sí hay muchos fieles y son muy fieles, ¿no? O sea, si hacen un evento en algún lugar donde hay fieles, todos van a ir y van a estar a Sí, asistir, sí, ¿no? Por sí, eso sí. vemos estadios llenos y... ¿Cuántos se calculan? Menos de 200,000 en México, eso es lo que tiene Oficialmente el INEGI. Es poco Es comparado poco, con otra religión. Pero Ya. ves esas misas. Pero si ves las imágenes y no pueden ser 200,000. Son O sea, y impresionantes. es enorme el templo. No, pero además la devoción a la no está figura, grande el la templo. idolatría. ¿Cómo a lloraban una cuando se figura? murió Eso Samuel? es, Sí, ¿no? sí. No, es una cosa y es un sentimiento genuino, ¿eh? Incluso las chicas con las que hablábamos ahora que fueron incluso abusadas por Samuel, había incluso Jane Doe, ¿no? Tenían como este dolor por la muerte de Samuel, Sí, porque claro. fue una figura importantísima para ellas y es un dolor que va más allá de cualquier
otra cosa. Sí. Y para todos era lo mismo. O sea, si tú veías las imágenes del funeral, son desgarradoras, ¿no? Se moría su ícono. Su ídolo. Y se iba a acabar el mundo, porque ellos tenían entendido que después de, si se muere el apóstol, en ese momento Samuel, se acaba. Pues se acaba el mundo. Entonces imagínate la energía de ese momento, decir como, se murió, no se acabó el mundo, ahora entra Nazón. Exacto. Claro. Y una de ellas lo dice, ¿no? O sea, para nosotros llorábamos porque se acababa el mundo, pero porque ¿qué iba a ser de nosotros sin él? Sí. Y además la responsabilidad de ustedes tienen que rezar, porque ustedes lo pueden salvar. O si rezan lo suficiente, entonces viene ya el segundo. Sí. O sea, es terrible, porque además por el sustituto, sí, ¿no? Si se muere, dice, ya exacto. Dios me habló y yo soy el apóstol. Pero cuando Samuel se muere, hay gente que dice, pues que fue por nuestra culpa, por pecadores. Si te entra una cosa horrible, pues es el fin del mundo, se va a acabar por tu culpa, casi. No tienen que ver. ¿Cuándo se estrena? ¿Mañana? Mañana se están en sí, lo Netflix. tienen que ver y véanlo con gente para que se arme aquí luego en su casa la discusión, ¿no? Porque sí genera mucha cosa, la verdad, mucha cosa genera. Yo también le puse pausa. Sí. Bueno, va directo a la fe, que es algo que creo que todos compartimos de alguna u otra manera, ¿no? Sí, sin importar la religión. Claro. ¿Hacia qué hay una fe detrás? ¿En qué crees ciegamente, no? O sea, eso es interesante una buena pregunta. Sí. No crean en nada ciegamente, por cierto. No, por favor. Ni se casen con quien conocen. Ya se les estuvo, Didi, no se casen. Muchos matrimonios felices arreglados, debemos de decirlo. O cásense rápido y conozcan sobre la marcha, o ya no. Ya no lo hagan. Sí. Oigan, ¿y qué es? ¿Ya tienen un nuevo proyecto? Bueno, lo podemos contar porque está anunciado. Estamos haciendo el documental de Juan Gabriel, que lo está dirigiendo María José Cuevas. María José, salúdenla de nuestra parte. Mucho. Estamos empezando, muy emocionadas. Un documental, completamente distinto, ¿no? Claro. Y pues muy emocionadas. También María José Cuevas es pues muy allegada a nosotras, nos encanta trabajar con ella. Es que sí, es genial. Sí. Oigan, pero cuando me dices totalmente distinto, ¿cuál va a ser el tratamiento de...? Pues es un ídolo mexicano, o sea, es engrandecer al ídolo de la cultura mexicana, ¿no? Y que es dejar un legado. O sea, no es completamente diferente a este documental, que lo que queríamos era como sí tener un mensaje social, ¿no? Que tenga impacto social, ¿no? Acá es un impacto cultural. No, yo entendí diferente a los que se han hecho, ¿no? De Juan Gabriel. Bueno, también. Para empezar, aquí estamos, o sea, tenemos... Aquí sí aceptamos que está muerto. Empezamos por ahí. Sí, es un engrandecerlo, y estamos trabajando de cerca, pues, o sea, Iván está avalando el proyecto, ¿no? Y pues tenemos muchas joyas, ¿no? Del archivo de Juan Gabriel que van a salir ahí. Sí, se está haciendo todo un recorrido, pues, de toda su vida en material de archivo, ¿no? Para encontrar ahí dónde está esta historia que todos queremos ver. Y teniendo a su hijo, pues tienen el material que no tiene nadie. Sí. ¿No? También. Oigan, ¿y de sus trabajos anteriores, en qué plataformas están? Pues la verdad, en Netflix están prácticamente todos, menos los independientes. 1994, que lo hicimos juntas. Y Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, que de hecho ese lo dirigió Carlos Pérez, que es el mismo director de este documental, fue la misma tríada. Muy bueno también. Y La Narcosatánica. Ese no es nuestro. Ese no es de nosotros. Ese es de HBS. ¿No? Sí. Bueno, ese es Everardo González Estor. Involucrado. Y bueno, La Dama del Silencio. La Dama del Silencio, que lo hizo María José Cuevas, que se estrenó apenas hace un par de meses. Esto es estremecedor. Sí, está muy bueno. Estremecedor. Sí, está muy bueno. Es pues recopilación de información de un caso que seguramente todos vimos de alguna u otra manera en ese momento, ¿no? Pero tomarlo desde este otro lado un poco más anónimo también, ¿no? Desde todo el caso de las víctimas, las personas que estaban detrás del caso está judicial. Muy bueno ese también. Está bueno. Estremecedor. Es un gran equipo. Y pues ahora ¿Y ustedes entrevistan personalmente a los protagonistas de sus historias? Suelen entrevistarlos el director. Yo me encargo más de la parte, o sea, ayudar a que la investigación se haga, ¿no? Trabajo muy de cerca con el director creativamente, y vamos a encargar de que todo esto se cumpla en tiempo y forma, presupuesto, todo. Que la maquinaria avance. La producción, ¿no? Que la maquinaria avance. Que todo avance. pase. Ya.
Y sí, en la mayoría de los casos el director o la directora es quien hace las entrevistas. Sí, solemos hacer antes preentrevistas, no acercarnos con ellos. Algunos son una preentrevista suficiente, otros, por ejemplo, en el caso de las Jane Does o de la comunidad de la iglesia, fueron muchas llamadas anteriores, muchos acercamientos, ¿no? Para mucha poder investigación. Y construir pues esas líneas de confianza, ¿no? De que al final pues nos están abriendo algo que para ellos es muy valioso y muy vulnerable, que son sus historias. Sin duda. Entonces hay que construir también ahí una confianza que además tratamos siempre de respetar en el proyecto final, ¿no? O sea, que realmente se refleje pues ese trabajo de investigación ético. Exacto. Y apegado, ¿no? O sea, que se vea que hay una investigación, pues. Pues las felicito muchísimo, está muy bueno el documental. Gracias. Se estrena mañana jueves a las 12 de la noche o con... Sí, o sea, en la madrugada. Desde el primer rato del jueves. Sí, a las 12 de la noche. Hoy a las 12 de la noche. Sí. O sea, si mañana en la mañana tienen ganas de ver documental, ya estará disponible. Exacto. Pues muchas gracias sobre todo por verlo. No, al contrario. Bien enajenada. Sí. Además, va poco a poco, vas diciendo, ¿qué es esto? Que te va enganchando, De hecho, lo voy a volver a ver. Sí. No, pues muchas gracias por verlo y por el espacio. Si les gustó, recomiéndenlo. No, ya lo estamos recomendando. Es una Aquí toda la gente estuvo preguntando, les volvemos a decir la luz del mundo. Sí, hacer que se vea más documental en México. Pues en un país como este, el documental es una herramienta. Hay tantas cosas que... Yo amo los documentales. Y el de las 3 muertes de Maricela Escobedo también está muy bueno. Muy bueno. Está muy bueno. Y ya también empezar a cuestionar a las autoridades, ¿no? Tiene una carpeta de investigación abierta aquí, no ha pasado nada. Nada. Bueno, ese es el otro gran tema, ¿no? La justicia que se hace nuevamente en Estados Unidos, no en México. Y aquí sí sabemos que hubo por lo menos una denuncia penal a la que no se le ha dado el seguimiento. Sí. Y la unidad de inteligencia financiera también estaba investigando. Y ahí está, que le congelaron unas cuentas ahí de nada. Se las descongelaron luego. Sí, si no hay una consecuencia unas real. cuentitas ahí, claro. Otra vez, en Estados Unidos sí y aquí no. Sí. Y yo decía que las palabras del juez son... Ah, bueno, sí. Como dice, estoy atado de manos. Estoy atado de le manos. pide perdón a ellas. Sí. No, véanlo, está muy bueno. Sí, véanlo, está muy bueno. Felicidades. Pues muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Oigan,